Buenos días, mis amados hermanos. Pues estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios en este momento y voy a invitarlos a que lo hagamos a través de un texto bíblico. En Mateo capítulo 26, en el versículo 36, nos habla de una de las experiencias que vivió Jesús y especialmente el objetivo principal por la que Jesús llevó a cabo su ministerio terrenal en este mundo fue realmente especificado de una manera especial en este versículo. Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 44, nos relata otro detalle importante. En el mismo lugar, en el mismo momento, este pasaje, Lucas 22, 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu grande y maravillosa misericordia. Gracias por lo que hiciste, Señor, a lo largo de todo tu ministerio terrenal, pero gracias en especial por tu sacrificio, por tu crucifixión y tu muerte, que fueron experiencias tremendas para ti, Señor, pero relevantes e importantes y valiosas para nosotros. Gracias por ello, que esto sea algo que podamos valorar nosotros, Señor, y por sobre todas las cosas, por lo mismo, Señor, pedimos tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, considerando lo que acabamos de mencionar en esta porción de la palabra de nuestro Dios, pues los voy a invitar a que hagamos una reflexión especial respecto a lo que acabo de leer. Y pues me gustaría que recapacitáramos mucho en lo que Jesús hizo en ese momento, en el Getsemaní, y visualizando no solamente lo que quiso expresar a través de sus palabras, a través de su oración, sino lo que él vivió, la intensidad de la vivencia, de la experiencia del momento que Jesús vivió en ese momento. Era un momento determinante a lo largo de lo que se vivió, a lo largo de su ministerio terrenal y lo que se vería posteriormente al final de su ministerio terrenal como consecuencia de estas experiencias terribles, sí, para él, pero como mencioné hace unos momentos, de gran bendición y de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, porque fue lo que permitió y fue determinante para que nosotros fuéramos rescatados de la condenación eterna en el infierno, lo que sucedió en el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Ahí Jesús fue, para la expresión, exprimido en su naturaleza humana. Su lucha por la salvación del mundo comenzó precisamente en ese lugar. Se suscitó y se extendió a lo largo de todos los momentos que vivió después de esta experiencia, de esta vivencia, pero esto ha sido determinante para todos y cada uno de nosotros, es decir, refiriéndome en especial a todos los que le hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador. Pero se extiende y lo extiendo de alguna manera importante esta reflexión de la palabra de Dios a todos aquellos que aún no han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, percibiendo el gran sacrificio que Él llevó a cabo a partir de este momento en el Getsemaní. El Getsemaní era un lugar tranquilo que Jesús y sus discípulos frecuentaban constantemente, de manera muy, muy constante. En ese lugar Jesús y sus discípulos, incluso otras personas, lo dedicaban para enseñar, para orar, como en este momento, para descansar e incluso hasta para dormir. Era un lugar muy tranquilo, era un lugar muy, muy agradable. Se le ha mencionado muchas veces como un jardín, un lugar muy agradable, un lugar muy, muy, muy especial. En Getsemaní, las presas de aceite eran de piedra, de ahí por qué el nombre de ese lugar como Getsemaní y el significado como tal de prensa de aceite.
era un lugar, en ese lugar precisamente se llevaba a cabo mucho lo de las prensas de aceite, y en ese entonces eran de piedra y servían para triturar el fruto del olivo, es decir, la oliva. Este es un vivo ejemplo, hablando de estas prensas de aceite que se utilizan precisamente para triturar la oliva, y es interesante resaltarlo porque de alguna manera lo que Jesús vivió en ese momento tan determinante de su vida, tan determinante de su ministerio, fue un momento tremendo, un vivo ejemplo de lo que Jesús vivió en el Getsemaní, y lo que nosotros, cada uno de nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, no aplica directamente a los que no forman parte del pueblo de Dios. El Getsemaní también puede ser en nosotros un vivo ejemplo de nuestra propia experiencia, de nuestro propio significado, como consecuencia de lo que Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio terrenal, y en especial a partir de ese momento lo más singular, lo más significativo de esta vida tan especial. Y quiero considerar, dentro de lo que vivió Jesús en el Getsemaní, antes de ser arrestado y posteriormente ser triturado, válgame la expresión, y posteriormente ser crucificado, y como consecuencia de esto morir, y lo más sobresaliente y lo más valioso, su resurrección. Todo esto sucedió momentos después de esta experiencia, de este lugar en el Getsemaní. Quisiera mencionar 3 experiencias especiales que Jesús vivió en el Getsemaní, especialmente en ese momento, porque hay que recordar que Jesús pasaba mucho tiempo en ese lugar, pero ese momento fue muy significativo, muy especial, muy valioso para él, y su encuentro con Dios. Y cómo Dios incluso estuvo presente con él a través de un ángel para consolarlo. Pero quiero mencionar 3 aspectos importantes respecto a lo que Jesús vivió en el Getsemaní en ese momento. En primer lugar, lo que pidió. Jesús pidió. Y me gustaría que fuéramos a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. En el versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no quiere decir que Jesús renunció o estaba renunciando a la cruz, pero la cruz lo conmovió. En este versículo que acabamos de leer, resalta claramente esa sensibilidad, ese sentimiento, ese momento tan tremendo en la vida de Jesús. Pero si vemos algunos versículos más adelante, nos daremos cuenta que esto no se suscitó solamente una vez, fue un momento intenso. Jesús pidió de una manera especial en esa etapa de su vida, en ese momento tan importante del Getsemaní. Podemos ver en el versículo 42, o sea, Jesús constantemente lo mencionaba. En el versículo 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, pidiendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y más adelante, 2 versículos más adelante, en el versículo 44, dice: y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Era impactante la experiencia que Jesús estaba viviendo en ese momento. Esta es la parte fundamental del ministerio terrenal de Jesús. Tu salvación, mi salvación, dependía de esa sufriente decisión. Pero él expresa claramente en estos versículos, en esta parte de la palabra de Dios, que algo determinante era no morir de esta forma. Era muy conocido de los tiempos bíblicos y por todas las personas que vivían en esa región. Y aunque se hacían fuera de la región de Jerusalén, era muy visto por la sociedad, por toda la gente de Jerusalén, y obviamente a través del régimen de los romanos.
La crucifixión. Todos sabían lo que era la crucifixión. Todos sabían lo que se vivía en la crucifixión. Y todos sabían que era terrible. Jesús lo sabía. Pero Jesús sabía también que además de todo lo que se suscitaba cuando una persona era crucificada, era insignificante en comparación de lo que él iba a experimentar, lo que él iba a vivir. Así que lo que Jesús pidió no era cualquier cosa. Estaba pidiendo si era posible. Él tenía que dar su vida. Él lo sabía. Pero él clamaba y decía que si pudiera ser de otra manera. Pero notemos algo muy importante. Siempre estuvo a la altura de la decisión de Dios. No es que él no quisiera, sino que él esperaba una oportunidad. Jesús pidió. Si vemos más adelante, tomando las citas bíblicas que hemos leído y otras más que tomaremos en cuenta, nos daremos cuenta que en segundo lugar, Jesús en el Getsemaní sufrió. Sufrió, y así como él clamó, como mencionamos en la primera parte, también sufrió. Y así como todos y cada uno de nosotros tenemos 4 áreas internas, Jesús también lo expresaba de una manera tremenda, este sufrimiento en esas 4 áreas internas de su vida. Y la primera de ellas es que Jesús sufrió mentalmente. Analicemos el momento, no solamente del Getsemaní. En el Getsemaní Jesús seguramente estaba recordando muchas de las cosas que se suscitaron momentos antes de llegar a ese lugar. Jesús se veía vendido. Judas lo vendió. Jesús se veía traicionado. Judas lo traicionó. Jesús se veía negado. Pedro lo negó. Jesús se veía flagelado, de acuerdo no a lo que ya había vivido antes, sino a lo que viviría posteriormente. Jesús se veía desnudo. Jesús se veía crucificado. Es decir, Jesús estaba sufriendo. En su mente estaba resaltando claramente lo que él había vivido momentos antes y lo que él viviría momentos después. Jesús estaba sufriendo mentalmente. Pero Jesús también estaba sufriendo emocionalmente. Si regresamos al pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, y veamos los versículos 37 y 38. Mateo 26, versículos 37 y 38, dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si vemos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 44, ahí Jesús expresa unas palabras similares a las que ya acabamos de mencionar. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, y sí recalco esto, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pues queda muy claro lo que está tratando de decir la palabra de Dios en estos 3 versículos que acabamos de leer. Jesús emocionalmente se entristeció. Y aquí reflejando la tristeza como una tristeza que lo iba a llevar a la muerte. Dice que estaba triste hasta la muerte. Dice aquí también la palabra de Dios que se angustió. Viene de la palabra griega, agonía, alguien que está luchando con gran miedo. Es decir, sí. Y créanlo, Jesús tenía miedo. Humanamente hablando, en su naturaleza humana, Jesús estaba sufriendo. Jesús tenía miedo. Y esa agonía que se reflejaba en su vida venía como consecuencia de ello. En tercer lugar, Jesús sufrió como consecuencia de los 2 que ya mencionamos. Jesús sufrió físicamente. En Lucas capítulo 22, versículo 44, ya lo leímos, pero quiero mencionar un detalle importante en este versículo. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, y recalco nuevamente, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y se hizo su sudor como grandes gotas de sangre.
no solo en su rostro, sino en todo su cuerpo. Lo expresa aquí la palabra de Dios en su rostro, pero esto se suscita en todo su cuerpo. Todo su cuerpo, de alguna manera, de su sudor estaba saliendo pequeñas gotas de sangre. Esto es relevante y me gustaría mencionarlo porque, de hecho, hay una especie de cuestiones médicas que menciona que el caso de Jesús no es único. Y aunque no es muy conocido y aunque no se menciona mucho y aunque los casos son muy pocos, lo que vivió Jesús lo han vivido otras personas. Y detalles que se han mencionado al respecto es que cuando las personas pasan por esa experiencia, pasan por ese momento, sus cuerpos quedan tremendamente sensibles. Es decir, con cualquier razón, siente dolor, siente ardor. Ahora imagínese, después de esta experiencia, en los momentos que viviría después, al ser azotado, al ser flagelado, al ser crucificado, el dolor se intensifica muchas veces más de lo que es realmente o normalmente en una persona que no pasa lo que Jesús pasó en ese momento. Recalco mucho esta parte. Jesús sufrió físicamente en el Getsemaní. Y de ahí viene también el término griego tromboi, que significa gotas. Y de esa palabra se deriva el término que seguramente conocemos todos de la palabra trombosis. Un término médico es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio. Entonces, veamos la gravedad de la situación, de la experiencia que Jesús estuvo pasando y que como consecuencia de ello estuvo sufriendo físicamente. Es importante mencionar en la cuarta área de su vida interior, Jesús no sufrió espiritualmente, al contrario, se fortaleció. Dios lo fortaleció espiritualmente para que como consecuencia de todos esos enfrentamientos, todo ese sufrimiento, en el Getsemaní, él salía airoso y podía enfrentar, como sucedió realmente, los momentos decisivos después de estar orando en el Getsemaní. Y así como Jesús pidió, y así como Jesús sufrió, Jesús aceptó. En tercer lugar, y me gustaría que vayamos a la palabra de nuestro Dios, y regresamos a citas que ya hemos mencionado. Jesús aceptó, dice Mateo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero tenemos en cuenta estas últimas palabras. Pero no sea como yo. Que no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 42, Mateo 26, 42 dice, otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, termina diciendo, y pongamos mucha atención en esta última parte, dice, hágase tu voluntad. Y en Lucas capítulo 22, en el versículo 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y aquí está una parte importante que no debemos perder de vista. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ganó. Ahí venció a Satanás. Ahí fue el momento determinante y crucial que lo llevaría a ser victorioso en la crucifixión, en su muerte y como tal, en su resurrección. En Juan, y me gustaría que tomemos mucho en cuenta este versículo, en Juan capítulo 19, en el versículo 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya en el momento de la crucifixión, ya cuando estaba siendo crucificado, dice aquí la palabra de Dios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos, es tajante y es determinante lo que la palabra de Dios nos trata de enseñar en este pasaje, en este momento, en esta experiencia de Jesús en el Getsemaní. El Getsemaní
es una experiencia espiritual. Es un campo de batalla espiritual. Es el lugar de la prueba donde Satanás trata de vencerte. Trató de vencer a Jesús. No pudo, pero también trata de vencerte. Y quién sabe si te haya vencido. Quién sabe si te esté venciendo. Pero es en tu Getsemaní donde debes de ser victorioso, confiando completamente en Dios, clamando a Dios como lo hizo Jesús. Y quiero terminar con lo siguiente. El Getsemaní también es el lugar donde debemos aceptar y rendirnos a la voluntad de Dios. Yo no sé en estos momentos cuáles son tus experiencias a lo largo de los meses que han pasado. Pero yo te invito a que en esos momentos de tu Getsemaní, en estas experiencias tan tremendas y tan terribles que seguramente estás viviendo, no se comparan en lo más mínimo con lo que vivió Jesús en el Getsemaní. Este será tu Getsemaní, pero tienes que actuar con el ejemplo que Jesús te ha dado, con el ejemplo que Jesús me ha dado, y ser victoriosos al enfrentar nuestro tiempo de oración delante de Dios, para que Dios sea victorioso en nuestras vidas, a través de nuestra vida, y para que nosotros también seamos victoriosos a través de estas circunstancias. Hermanos, yo les invito a que si en este momento se sienten débiles, desanimados, deprimidos, en su Getsemaní se pongan de rodillas, inclinados delante de Dios, y clamen a Él. Sí, sufran, pero clamen a Él y acepten su voluntad, porque esto será siempre lo mejor para ti, eso será siempre lo mejor para la vida de sus hijos. Y clamo delante de Dios, no solamente por todos y cada uno de los que formamos parte del pueblo de Dios, sino clamo también por aquellos que no conocen al Señor, que no han percibido la importancia y el valor de ese tremendo sacrificio que llevó a cabo en la cruz, pero que inició desde el Getsemaní, para que pudiera ser victorioso en la cruz. Tú también puedes ser victorioso. Victorioso reconociendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Y como creyente, ser victorioso enfrentando cada una de las pruebas que vienen a lo largo de tu vida. ¿Cuál es tu prensa de aceite? ¿Cuál es tu Getsemaní? Pues ve ahí y de rodillas clama a Dios y sé vencedor. Que el Señor les siga bendiciendo.